Comenzamos una nueva semana más de este precioso devocional diario y saludamos con mucho amor y cariño a todos los auditores. La serie que veremos esta semana lleva por título Pero anímense, yo he vencido al mundo. Autor es el hermano Miguel Ma. El verso de oración hoy lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 16. Los invitamos a disfrutar y leer juntos este verso en el Espíritu. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Señor Jesús, todavía, sí, todavía un poco, todavía un poquito, y no me veréis. Señor amado, oramos en este día, oramos junto a los hermanos y hermanas, junto a todos los auditores. Oramos para entrar en espíritu, para tocar en su palabra, porque su palabra son espíritu y son vida. Y hoy estamos aquí necesitados de esa vida que tiene el poder, esa vida que se traga la muerte, las dificultades, los dolores, las enfermedades y todos los ataques del enemigo. Oramos y clamamos porque esa vida se infunda en cada uno de nosotros. Con el poder de esa vida queremos vivir y andar y luchar contra el enemigo y sus huestes. Gracias, Señor, por darnos su palabra, por darnos su espíritu, por darnos hoy su presencia nuevamente. Amén. Hoy presentamos: para entender debemos volvernos al Espíritu. Queridos auditores, esta semana continuaremos disfrutando del precioso Evangelio de Juan, aún en el capítulo 16. Nosotros hemos visto y ahora sabemos que esta porción de los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan son una porción muy especial porque representa la última noche del Señor con sus discípulos. En aquella última noche, el Señor habló cosas extremadamente importantes porque Él estaba preparando a sus discípulos para lo que vendría y para prepararlos por todo lo que Él iba a pasar y por lo que los mismos discípulos pasarían. Nosotros podemos ver en esa porción de esos capítulos que el Señor realmente tenía ese encargo de preparar a sus discípulos para algo nuevo que vendría, porque Él ya estaba en el final de su vida en esta tierra para cumplir la obra de redención. Y nosotros cuando entramos en estos capítulos necesitamos tener un corazón abierto delante del Señor, porque así como el Señor preparó a los discípulos para lo que vendría, el Señor quiere que estemos también preparados. Él nos quiere a nosotros también preparar para todo lo que vendrá. Esta es una palabra que tenemos que tomar para nosotros, porque el Señor también nos prepara para lo que ha de venir. Y esta es una porción que usted puede tomar de manera doctrinal, porque hay muchas verdades aquí, ¿no es cierto? Más queridos auditores, nosotros debemos aplicar todo esto de una manera muy orgánica y las debemos también aplicar a nuestras vidas. Nosotros habíamos compartido hasta el versículo 14 del capítulo 16 de Juan,
Y esta semana vamos a continuar. Vamos a partir desde el versículo 15. Y aquí dice lo siguiente: todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso os dije que el Espíritu tomaría de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. Ya sabemos que el Señor enviaría su Espíritu y a través del Espíritu Él nos enseñaría todas las cosas, porque el deseo de Dios es que todo nos sea transmitido. Miren, todo lo que el Padre tiene es para el Señor, y el Espíritu recibe lo que es del Señor, y luego nos lo anuncia a nosotros. Esto es algo muy importante y debemos dar mucha importancia porque es el Espíritu que está trayendo esto para nuestras vidas en el fin de los tiempos. Y necesitamos conocer más a este maravilloso Señor. Y ahí, en el capítulo 16, verso 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Aquí sabemos por estas palabras, todavía un poco y no me veréis, que el Señor se refería que en unas horas más Él sería tomado preso. Él sería arrestado y luego más tarde Él sería crucificado. Y el Señor les dice a los discípulos: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Esto es difícil de entender, ¿no es verdad? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. La primera vez que leemos queda muy difícil. Hoy entendemos, porque hoy conocemos y creemos en la resurrección, pero en aquel tiempo, en aquella época, no era así. Mas es el propio Señor quien está hablando de esta manera. Todavía un poco, y de nuevo un poco y me veréis. Esto significa que a Él lo van a tomar, lo atraparán, lo van a arrestar y lo crucificarán. Y de ahí es que le dice a los discípulos: un poco y no me veréis más, refiriéndose a la mirada con sus ojos físicos. No lo vería más, pensando en los ojos físicos de ellos. Más después, luego el Señor iría a resucitar y los discípulos lo verían nuevamente. Ahora que sabemos todo esto, ¿no les parece, queridos hermanos, que es algo maravilloso poder comprender estas palabras? Usted puede decir: yo no estoy viendo nada, pero calma, de aquí a un poco usted verá todo muy claro. ¡Aleluya! Mas ahora tenemos que entender que esto fue lo que el Señor habló para los discípulos en aquella época. Vamos ahora para el verso 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Verso 18. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que quiere decir. Queridos auditores, los discípulos aquí, y esto es muy interesante lo que Juan registra con respecto a la duda de ellos, que no estaban entendiendo nada. ¿Cómo es esto? Un poco Él va para el Padre. La gente no lo va a ver,
pero después la gente lo va a ver de nuevo. No estamos entendiendo, decían los discípulos. ¿Qué negocio será este? ¿Cómo es que de repente no lo vemos y entonces lo volveremos a ver? Y de ahí él va para el Padre. ¿Cómo es que es esto? No entendemos nada de lo que dice. Queridos hermanos, amadas hermanas, queridos auditores, ¿será que nosotros tampoco estamos entendiendo? Aunque para nosotros hoy esto es mucho más fácil, nosotros hoy tenemos que entender que los discípulos tenían un concepto de que el Señor estaba en esta tierra para establecer su reino. ¿Recuerdan ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6? Miren, hay un siervo de Dios que en el pasado escribió lo siguiente acerca de esta porción de los discípulos y también de la duda que tenían ellos. Él dice así: pero ¿cómo el Señor no va a establecer el reino? Si en Hechos capítulo 1 verso 6 dice: entonces los que se habían reunido juntos con los discípulos le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero ¿cómo puede ser? Él se va ahora y no va a establecer el reino. Pero si no va a establecer el reino, entonces, ¿para qué él dice que va a volver? Porque mejor no hace eso. ¿Para qué lo deja para después? Señor Jesús, espero que los hermanos y las hermanas puedan comprender esto. Queridos auditores, nuestros conceptos naturales nos impiden comprender lo que el Señor desea hablar con cada uno de nosotros. Esos son nuestros conceptos naturales, nuestras opiniones, nuestros propios pensamientos e ideas que tenemos con respecto a las cosas incluso que sabemos. Pero hoy podemos darnos cuenta a través de estos versículos que tenemos que volvernos al Señor. Que todos los hermanos y las hermanas podamos volver nuestro corazón al Señor para que podamos entender qué es lo que el Señor nos está hablando para prepararnos en este tiempo del fin, para prepararnos para su segunda venida. Que todos podamos volvernos al Espíritu y mirar con los ojos espirituales del Señor y oír con los oídos espirituales. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Vamos a orar y preguntar al Señor por todas estas palabras que hemos oído hoy. Que todos tengan un comienzo de semana en el Espíritu y colmado también de muchas bendiciones. Amén. Alrededor.